Una explosión de energía inunda el espacio, con chispas y sombras danzantes que sugieren un poder ancestral desatado. En medio de esta vorágine, una voz resonante se alza, interpelando directamente a León con una pregunta profunda. Yo te pregunto, León, ¿crees que sos digno? La pregunta penetra en la mente del joven, cuyo rostro se crispa con una mezcla de tensión y desafío, como si el peso de su destino pendiera de su respuesta. Para aquel que siempre había desafiado la irracionalidad de lo que el destino le deparaba, una imponente espada sagrada surge del éter, manifestándose con una luz cegadora y una promesa inquebrantable. El arma divina emite un mensaje claro y contundente. La oportunidad debe ser concedida de forma equitativa, sin excepciones, un precepto que resuena con la fuerza de un trueno. La voz se dirige directamente al león, buscando su confirmación de que entiende el verdadero peso de estas palabras, mientras su mirada se endurece con determinación. Lejos de aquella visión trascendental, el mundo se revela en su cruda cotidianeidad. En la majestuosa Academia Real, el sonido de espadas de madera choca en un entrenamiento matutino. Pese a todo, este mundo que León habita se muestra extremadamente irracional. Una injusticia palpable se siente en cada golpe, y un grito de frustración escapa de sus labios. Con el rostro contraído por la frustración, León exige a su rival que tome el combate en serio. Pero su oponente, con una sonrisa de suficiencia, le asegura que nadie más se atrevería a enfrentarlo. El rubio explica que, a pesar de haberlo subestimado, León ha mejorado. Esta afirmación, lejos de calmarlo, solo agrava la ira del joven, quien aprieta los dientes en silencio, incapaz de tolerar tanta condescendencia y la prepotencia de su adversario. La condescendencia del otro león, el de cabello rubio, es insoportable. El joven de cabello oscuro se lanza al ataque con furia renovada, mientras los espectadores comentan su sorprendente resistencia. Sin embargo, a pesar de los elogios por su aguante, la inevitable derrota se consuma una vez más. El joven león cae, vencido en el campo de entrenamiento. Los observadores bromean sobre la coincidencia de nombres, aunque el rubio sea, sin duda, más agraciado. Derrotado y exhausto, León yace en el suelo. Han pasado 3 largos años desde que el otro león se transfirió a la academia, marcando el inicio de su constante humillación y el calvario de su existencia. Por mucho que se esforzara, León jamás pudo superar al rubio, quien lo superaba en todo, desde su apariencia de protagonista hasta una personalidad que lo hacía sentir inferior. Y para rematar, el rubio le pregunta con sorna si era divertido estorbarle, una ironía cruel que resuena en la mente del joven vencido, dejándolo sumido en una profunda desesperación frente a su impotencia y el inquebrantable control de su rival. Después de su humillante derrota, el rubio de melena dorada, con una sonrisa arrogante que podría iluminar un pueblo, extiende su mano a nuestro protagonista. ¿Estás bien?, le pregunta, pero León, con amargura, solo desea que su rival fuera un simple patán, suspirando de profunda frustración. Mientras el joven rubio lo ayuda a levantarse del polvo, una voz femenina resuena por la academia. León. Él se tensa, sorprendido, al ver a la estudiante de cabello claro acercarse con pasos decididos. Al instante, León se aparta de su rival, mientras ella se planta frente al rubio. Con una mirada acusatoria, la chica lo interpela. «Espera, León. Escuché todo. ¿Otra vez buscaste pelea con él? ¿Por qué lo seguís molestando si nunca puede ganarte?» El rubio intenta excusarse, pero la joven lo interrumpe al ver la mano herida del protagonista. «¡Ah, León! ¿Te está sangrando la mano?», exclama con preocupación, extendiendo la suya. Él la rechaza, asegurando estar bien, aunque ella insiste en desinfectar la herida. Con un grito cargado de rabia y vergüenza, León le espeta. «No es asunto tuyo, no me molestes». Su explosión de frustración la deja visiblemente herida y él se marcha con pasos pesados, dejándola atrás con el corazón encogido por su reacción. Con el sol hundiéndose, los últimos destellos del día se desvanecen sobre los imponentes muros de la Academia Real, sumergiendo el campus en la penumbra de la noche que cae lentamente. Bajo el manto oscuro, nuestro león entrena sin descanso, un torbellino de sudor y frustración. Si solo fuera rubio, se pregunta. Si tuviera el apoyo de una familia o un maestro como él, si fuera de noble cuna, ¿habría cambiado algo? El agotamiento lo consume, pero no se rinde. La cruda verdad lo golpea. A pesar de todo, solo le queda su esfuerzo. Un esfuerzo que parece condenado en un mundo que no premia la mera perseverancia. Mientras el joven cae exhausto, sus pensamientos se dirigen a la dura realidad. En este mundo irracional,
El esfuerzo a menudo no es suficiente para derribar las barreras. Una cruel ironía golpea su mente. Es el cumpleaños del otro león, y seguro se celebra una gran fiesta en la academia. ¿Debería seguir esforzándose hasta mañana? Resuena en su cabeza. ¿Para qué seguir? Ya perdí 3 años de mi vida acá. ¿Qué más da un día más? Se dice, la desesperación invadiéndolo mientras su mirada se pierde en el vacío. De repente, un fuego se enciende en sus ojos. ¿Por qué tengo que rendirme?, se pregunta, desafiando a un destino que parece burlarse de él. Si todo está decidido desde el principio, ¿qué sentido tiene el esfuerzo? El clamor de su corazón busca una respuesta en el cielo. Con el rostro contorsionado por una frustración que desborda los límites de lo humano, León grita al cielo: ¿qué significado tiene mi esfuerzo, mi vida? Su voz, un lamento desgarrador, se pierde en la inmensidad de la noche, mientras la luna lo observa en silencio. Lejos de allí, en un torbellino de energía cósmica que bien podría ser la factura impaga del universo, se vislumbra algo. Mientras tanto, en la academia, la joven preocupada pregunta por León. Nadie lo ha visto, ni en los dormitorios ni en la fiesta. Ella insiste en ir a buscarlo, su preocupación palpable. Un hombre mayor, Sir Gilbert, la detiene, notando su desatención. «Oh, Su Alteza, parece que estás descuidada». Ella le pide no llamarla así en privado, pues su identidad debe permanecer oculta, al menos por ahora. El foco se desplaza a una conversación crucial. Sir Gilbert, con sabiduría en su mirada, felicita a la joven por su 17º cumpleaños, recordándole que solo resta un año para la ceremonia imperial que marcará su adultez y el fin de toda una era. La culminación del reinado actual augura un cambio inmenso, y ella siente el peso de esas expectativas, agobiada por la responsabilidad cuando Sir Gilbert evoca al antiguo rey sagrado Trófic, de hace 300 años. El viejo sabio no oculta su deseo de contar con Chloe, la talentosa maga de 6º nivel, y con León, un joven cuya mortalidad parece inquebrantable, ambos a su lado. Es que una antigua profecía los vincula directamente a ellos, una revelación que sacudirá los cimientos mismos de su mundo. La profecía retumba con una fuerza ineludible. El día que un hombre con el nombre de León alcance la madurez, una espada capaz de erradicar el mal descenderá directamente de los cielos. Este evento, de magnitud cósmica, está destinado a redefinir el curso de la historia, tal como se predijo siglos atrás. Y así fue. El brillo es deslumbrante. León levanta la vista completamente atónito, observando cómo un arma brillante desciende como una estela de luz en medio de un torbellino de energía pura. ¿Acaso una espada cayó del mismísimo cielo? León no puede creer lo que sus ojos presencian, mientras el arma se clava en la tierra con una fuerza tan sobrenatural que parece desafiar las leyes de la física. Una voz enigmática resuena, tajante, ordenándole a León que se levante. Confundido, pregunta quién le habla, y la voz, que emana directamente de la espada, le responde con una pregunta que lo deja perplejo. Ante esta situación tan inusual, León no puede evitar asombrarse. ¿Una espada que brilla como el sol y, para colmo, habla en lenguaje humano? Su mente empieza a atar cabos, intuyendo la increíble verdad que se despliega ante él. Exclama si acaso se trata de una espada sagrada, y el arma lo confirma, revelándole que él mismo la llamó a ese lugar. La espada, entonces, empieza a hablarle sobre la injusticia inherente del mundo, resonando profundamente con sus propios pensamientos más íntimos y frustraciones. La espada ilustra la cruda realidad que León ya conoce de primera mano. Aquellos que lo tienen todo ganan aún más, mientras que los que carecen de recursos terminan perdiéndolo absolutamente todo en este sistema despiadado. Pero la espada proclama que la oportunidad debe ser justa. Advierte que solo aquellos que se esfuerzan y persiguen con ferocidad su meta son dignos. Y vos, León, que tanto has cuestionado la injusticia del destino, ¿crees que sos digno? Con una luz deslumbrante sobre él, la espada lanza esa pregunta crucial. La tensión es palpable, y el destino de León pende de su respuesta a esta poderosa entidad. Con el ojo lleno de una determinación inquebrantable y un puño apretado, León responde con una convicción que resuena en el aire, reafirmando su valor en un mundo que hasta ahora parecía negárselo por completo. Con el puño apretado y los ojos llenos de una determinación inquebrantable, León lanzó un grito al aire que resonó con la convicción de que era digno. La espada, que brillaba con una luz celestial, le respondió al instante, instándolo a que la tomara y le concediera la oportunidad de demostrar sus palabras. Aunque León sabía muy bien lo que significaba empuñar una espada sagrada, en su interior sentía que al hacerlo, podría cambiar el curso de las cosas en un mundo que se le presentaba tan injusto.
Mientras extendía su mano hacia la espada, un torbellino de recuerdos lo asaltó. Las incontables sesiones de entrenamiento, sudor y esfuerzo sin descanso, ni un solo día perdido. Eso es injusto, resonaba en su cabeza, reviviendo la frustración de haber sido infravalorado a pesar de cada gota de sudor. He trabajado duro para superar una realidad injusta, pensó, negándose a que su esfuerzo se convirtiera en basura inútil. Con la mano extendida, León vaciló. La espada lo interpeló, preguntándole por qué dudaba si él mismo la había cuestionado sobre su valía. Con determinación, León afirmó su resolución y que la oportunidad debía ser justa. La espada, que ahora lo envolvía en un torbellino de energía, le susurró bien. Con una voz que resonó en su alma, proclamó que había demostrado su valía. Héroe. Con asombro, León escuchó el comando. Ahora, sácame. Y así, con cada fibra de su ser, comenzó a tirar con todas sus fuerzas. Héroe, preguntó León sorprendido, ¿te referís a un elegido? La espada reveló que no, era puramente su voluntad. Su espíritu, aunque poderoso, no la destrozaría. Su voluntad de desafiar lo convencional lo convertía en un héroe digno. Ahora, sácame, insistió la espada, mientras León se esforzaba con cada fibra para liberarla de la tierra. Este era el derecho que se había ganado, afirmó la espada, una oportunidad entregada de manera justa. El metal chirrió bajo su agarre. Con un estallido de luz y energía, la espada reveló su nombre. Mi nombre es el Cid, se presentó como un clon de la legendaria espada sagrada, Rodrigue Alcidias, y la espada que purificaría la luz de esta era. León la miró, sus ojos reflejando el poder creciente. Maestro León, proclamó el Cid con una voz retumbante, destruyamos el mal juntos. La energía cósmica crepitó a su alrededor, sellando un pacto milenario entre el joven y la espada sagrada. Mientras tanto, el otro león, en armadura dorada, se preguntaba qué lo había llamado. Pensativo, evaluaba si la profecía de una espada sagrada y un plebeyo se refería a él, dado que su nombre también significaba león. El otro león no cumple mis estándares, sentenció el de dorado con superioridad. Al protagonista le faltaba voluntad y no había florecido, según su criterio. Asumía que la profecía no se refería a él y musitó con ironía, algunas cosas son especiales de nacimiento. ¿Viste? Lo hago con seguridad pasmosa, afirmó que era hora de reclamar su herencia y que sus deudas fueran pagadas. Anda a echar un buen vistazo desde el cielo, murmuró el joven de dorado, con desdén. La escena se disolvió abruptamente. León se despertó en su cama, sobresaltado, preguntándose si todo lo que acababa de vivir había sido solo un sueño. Aún aturdido, se levantó y miró a su alrededor. La espada sagrada El Cid estaba allí, a su lado, brillando tenuemente. Una voz familiar resonó, confirmando lo obvio. No, no lo fue. Yo soy la oportunidad que te ganaste con esfuerzo. El Cid, la oportunidad que León tanto había luchado por ganarse, no tardó en revelar la magnitud de su pacto. Advirtió al joven que no debía ilusionarse con una fuerza inmediata, su camino sería mucho más arduo que el de aquellos que forjaban su propio destino. La espada le mostró visiones de posibles pérdidas, augurando el sacrificio de seres queridos. Aún así, el Cid remarcó que este era un sendero elegido por voluntad propia, una vida especial que, lejos de ser un camino espinoso, era en realidad la gran oportunidad por la que tanto había luchado. Con un rotundo muy bien, el Cid selló la conversación, urgiéndolo a prepararse para salir de inmediato. La espada quería ver su verdadero nivel de habilidad con el manejo del arma para poder entrenarlo adecuadamente. Era hora de mostrar de qué estaba hecho. Era una prueba. El cielo aún oscuro, amanecía, aunque el sol aún no asomaba. El Cid, percibiendo la inquietud de León, le preguntó por qué estaba tan nervioso tan temprano. El joven, con la espada sagrada en mano, le explicó que seguían en los terrenos de la academia. El Cid rápidamente comprendió que León, empuñando una espada legendaria, destacaba demasiado para entrenar en público. A la preocupación de León por las excusas que debería inventar para esto, la espada respondió con la promesa de tener una manera. Repentinamente, una descarga de energía brillante brotó de la mano de León. ¿Qué era ese misterioso poder? La expresión de asombro del joven era la misma que tendrías vos si te cayera un rayo en la mano sin razón aparente. Una locura total. Una marca brillante apareció en el dorso de su mano. El Cid explicó que a partir de ahora la mano de León sería su vaina, permitiéndole sacar la espada en cualquier momento. Además, como el Cid era una forma espiritual, solo él podía verla, lo que significaba que podían entrenar en cualquier momento y lugar. León, con su humor característico, preguntó si podían entrenar incluso mientras dormía. El Cid confirmó que podía permanecer despierto a su lado, aunque no harían nada mientras él descansara. La sugerencia de guardia nocturna fue recibida con un tajante «eso es blasfemia». «Basta de cháchara»,
interrumpió el Cid, volviendo a la tarea principal. La espada le recordó a León que le mostrara sus habilidades, a lo que el joven, con una pizca de inseguridad, respondió que lo decepcionaría. Pero el Cid lo miró, decidido. No lo estaré. Con una sabiduría inusual, el Cid validó todo el esfuerzo de León, afirmando que había dado lo mejor de sí en las circunstancias en las que se encontraba. ¿Qué clase de maestro culparía a su estudiante por algo que no se le enseñó?, sentenció la espada, infundiendo un nuevo sentido de valía al joven. Con las palabras de el Cid resonando en su mente, León tomó un simple palo de madera. Sus ojos brillaban con una resolución inquebrantable, y la energía cósmica comenzaba a crepitar a su alrededor mientras se preparaba para su entrenamiento. Con cada golpe León descargaba años de frustración y humillación, transformando su dolor en una fuerza bruta. El palo de madera, ahora imbuido con la esencia de el Cid, se movía como una extensión de su propia voluntad, marcando el inicio de su verdadera ascensión. León, palo de madera en mano, sentía una extraña vibración. Aunque había repetido esos movimientos miles de veces, una fuerza inusitada fluía por su cuerpo, producto de la confianza que el Cid depositaba en él. Era como si cada fibra de su ser respondiera con una intensidad desconocida, una especie de conexión mística con el universo del entrenamiento. ¡Detente!, exclamó el Cid, interrumpiendo abruptamente la sesión. León, sobresaltado, se detuvo en seco, sin comprender la causa de la interrupción, justo cuando la espada sagrada había detectado una anomalía en su energía. De repente, y sin previo aviso, el palo de madera se hizo añicos en las manos de León, desintegrándose con un estruendo. El Cid, asombrado, le reveló que había estado utilizando su aura sin siquiera darse cuenta, una habilidad tan sorprendente que ni el propio León lograba entender. El entrenamiento repetitivo puede provocar eso, explicó el Cid. León no necesitaba los detalles, su habilidad no mejoraría con un arma tan frágil. Frustrado, el joven se dio cuenta de que ese palo ya no le servía. El Cid entonces aclaró que su entrenamiento inicial no se centraría en la esgrima, sino en la maestría del movimiento corporal. ¿Crees que podés manejar una espada sin tus manos?, le cuestionó. El dominio del cuerpo es la base fundamental de todas las artes marciales. La espada anunció que pondría a prueba sus capacidades físicas, ordenándole que corriera. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó León. Hasta que te diga que pares, respondió el Cid, indicándole que realizara movimientos específicos. El joven, sin dudarlo, comenzó su trote. Pronto, el Cid empezó a exigirle a León correr de manos o con una sola pierna. Aunque confiaba en su resistencia y habilidad para correr, esto era algo completamente diferente. Nunca había realizado semejante proeza por toda la academia, pero si era el camino para hacerse más fuerte, estaba dispuesto a soportarlo todo, sin importar lo excéntrico que pareciera. Mientras el protagonista se esforzaba, su arrogante rival, el otro León, contemplaba el mundo como un lienzo digno de su arte. Había oído hablar de un late bloomer. Para él, el protagonista era solo un recipiente vacío, listo para ser colmado con su grandeza. El rival se visualizaba como un futuro maestro de la espada, capaz de enfrentarse a dragones legendarios y superar cualquier desafío. Creía, con desmedida confianza, que con la mitad de su poder bastaría para derrotar al mismísimo rey demonio de esta era. De vuelta en la academia, el otro León se sorprendía por la tranquilidad con que el protagonista tomaba sus clases. En ese instante, el Cid, desde la mano de León, lo llamó. El joven, que casi se dormía, respondió con un sobresalto que estaba escuchando. León se sentía exhausto, le costaba concentrarse en la lección. Había gastado mucha energía en las pruebas de el Cid, pero no podía perderse ninguna enseñanza de la espada. Cada palabra era crucial. El Cid, notando su distracción, le preguntó qué creía que le faltaba. ¿Esgrima o aura, supongo?, respondió León, su voz denotando incertidumbre. Incorrecto, sentenció el Cid con firmeza. Son tus ojos. La espada citó un antiguo proverbio: ojos, pies, agallas, fuerza, dejando en claro que la visión era el elemento primordial. El Cid detalló el orden de importancia: observación primero, luego coraje, la habilidad de moverse, y finalmente, la fuerza. Aclaró que la fuerza no era insignificante, solo venía después de los demás fundamentos. León, con una chispa de curiosidad, nunca había escuchado hablar de entrenar los ojos. ¿Significa que mi visión dinámica mejorará?, preguntó, parpadeando con asombro. El Cid, con una sonrisa astuta, le aseguró que le enseñaría a usar sus ojos como jamás lo había hecho. El Cid había prometido a León un entrenamiento visual revolucionario, pero el joven ya sentía la presión.
su mente aún exhausta por las pruebas físicas. ¿Cómo demonios se entrenaban los ojos para ver lo que hasta ahora le era invisible?, pensaba. Mientras la Academia Real continuaba su ritmo habitual, ajena al torbellino mental de León, él forjaba un camino desconocido junto a su singular maestro espiritual. De vuelta en el aula, la voz de El Cid resonaba solo para León, recordándole la lección clave. ¿Te acordás, no? Ojos, pies, agallas, fuerza. ¿Y cómo se veía? La espada instruyó a León a fijar la mirada. Mira al frente, usa al profesor como punto focal por 10 segundos y memoriza todo lo que puedas del entorno. León se concentró, registrando cada minúsculo detalle. El pizarrón azul medianoche, el profesor con su cabello gris y ojos verdes, incluso el bastón de madera y, para su horror, hasta los pelitos de su nariz, un nivel de detalle que bien podría haberle ganado un puesto en la policía científica de la visión. Se acabó el tiempo, ordenó el Cid, y León cerró los ojos de golpe. Ahora, ¿cuántas líneas de texto había en el pizarrón?, preguntó el Cid. Un golpe directo al estómago del pobre León, quien, atónito, se defendió. «¿Pero me dijiste que mirara al profesor?». La corrección del Cid fue incisiva. Era un punto focal, no el único objetivo. León en ese instante se dio cuenta de su error garrafal. «No recordás nada, ¿verdad?», continuó el Cid. «Estoy seguro de que el pizarrón estaba en tu campo de visión, pero solo te acordás del profesor». «¿Por qué crees que pasa eso?». León admitió su ignorancia, a lo que el Cid respondió con una verdad tan simple como profunda. «Es porque solo intentaste ver lo que creíste importante, filtrando el resto. Tus ojos son mucho más complejos de lo que imaginas». Explicó que, aunque los ojos son capaces de un campo de visión de 220 grados, suelen filtrar información innecesaria, limitando la visión a unos 120 grados. Pocos utilizan su campo de visión completo. La espada entonces dio una nueva orden. Concentra tu visión completa, memoriza cada figura como un dibujo, relaja tus ojos y descubrí cómo ver de una forma más vasta. Tenés que dominarlo. El Cid advirtió que el objetivo era poder hacerlo siempre, no solo por 10 segundos. Aunque León deseaba quejarse, sabía que no podía retroceder. Bien, respondió, preparándose para el nuevo intento. Mientras León se esforzaba, la estudiante, conocida como Su Alteza, la observaba con preocupación desde la distancia, su rostro reflejando una inquietud silenciosa por el joven héroe. León, con los ojos inyectados en sangre y la cabeza a punto de estallar por el esfuerzo, seguía las instrucciones de El Cid. «Mis ojos, mi cabeza», gritaba, pero el Cid, impasible, declaraba: «Excelente, vas muy bien». El Cid le explicó a León que su agotamiento no venía de ojos secos o de un esfuerzo excesivo, sino de un atributo que había permanecido dormido hasta ahora y que, al liberarse, generaba una intensa fatiga cerebral. Era el dolor que surge cuando algo congelado se desata, una señal inequívoca de que su verdadero poder estaba en pleno ascenso. Aunque el cerebro, en sí mismo, no siente dolor, el Cid comparó esta peculiar agonía con una contractura muscular a nivel mental, una forma de ayudar a León a entender lo que le sucedía. Sin darle un respiro, la espada sagrada le ordenó retomar el entrenamiento de inmediato. En medio de la extenuante sesión, León se encontró frente a un candelabro y, al ser preguntado por la cantidad de velas, solo pudo ver 2, ignorando por completo la tercera. Su visión periférica, en ese momento, era tan inútil como un cenicero en una moto. El Cid, impasible, continuaba bombardeándolo con preguntas imposibles sobre el entorno, cada una de ellas evidenciando la incapacidad de León para percibir más allá de lo evidente. El esfuerzo era tal que sus ojos le ardían y su cabeza palpitaba con furia hasta que, completamente exhausto, León se desplomó. Despertó tiempo después en su cama, después de una noche de entrenamiento que bien pudo haber sido infernal. Al día siguiente, el Cid consideró que la jornada había sido aceptable para empezar, pero de inmediato descartó cualquier idea de descanso. León, sabiendo que el Cid jamás lo permitiría, reflexionó sobre cuánto tiempo había pasado desde la última vez que lo habían empujado hasta tal límite. Sentía su mente más impotente que nunca y la espada le explicó el porqué. Acostumbrarse a un tipo de entrenamiento específico significaba, inevitablemente, estancarse, pues el cuerpo siempre busca el camino más fácil. Este era un problema grave si el objetivo era superar límites, lo que implicaba evitar la monotonía a toda costa. Para evitar el autoacostumbramiento, el entrenamiento debía ser constantemente variado. El Cid le recordó las instrucciones de correr o hacer paradas de manos por el pasillo, insistiendo en la importancia de experimentar lo desconocido para poder crecer.
Así como los cazadores desarrollan una agudeza visual impresionante y los marinos un sentido de dirección inigualable, el Cid le dejó claro que los humanos se desarrollan de formas muy distintas según sus vivencias. Por esta razón, la espada decidió atacar las debilidades de León antes que cualquier otra cosa. Si bien sus puntos fuertes se construían con la repetición, sus debilidades residían en la flexibilidad física y sobre todo mental. Aturdido, León preguntó entonces por el aura y la esgrima. El Cid, con una mirada enigmática que prometía una explicación más profunda, le aclaró que la esgrima es, en esencia, el arte de manejar la espada, aplicando movimientos fundamentales a cada situación. Admitió la existencia de técnicas increíblemente poderosas, pero la siguiente pregunta de la espada dejó a León pensativo. ¿Quién demonios enseñaría algo así a cambio de una simple promesa de lealtad?, inquirió el Cid, dejando entrever que las habilidades más avanzadas requerían una devoción absoluta. Además, reveló que el otro León, su rival, ya utilizaba su aura. Aprender a usar el aura dentro de la academia levantaría demasiadas sospechas. Por eso, el Cid le prometió enseñarle esa habilidad una vez que estuvieran fuera de sus muros. Por ahora el foco primordial era dominar el arte de ver. Con el anzuelo final, el Cid lo incitó. ¿No querés vencer a ese tipo lo antes posible? Motivado por un deseo ardiente de superar a su rival, León gritó, «Bien, estoy súper encendido», pero el Cid, con una expresión de clara decepción, lo detuvo en seco. «No, eso no es suficiente». La confusión invadió el rostro de León. El Cid le recordó su propia lección. Por mucho que se esforzara, si se acostumbraba al mismo método de entrenamiento, terminaría estancándose de nuevo. León, con una expresión de pánico, sintió un muy mal presentimiento. Con un escalofrío que le erizó la piel, León le preguntó al Cid qué harían a continuación. La espada, con una sonrisa inquietante, respondió que no sería gran cosa. Simplemente le daría un castigo cada vez que respondiera mal, un régimen tan intenso que no le dejaría tiempo para acostumbrarse. Al escuchar la palabra castigo, el rostro de León se distorsionó por completo, reflejando el pánico y la sorpresa ante la nueva modalidad de entrenamiento que el Cid le tenía preparada. Claramente, no era lo que esperaba de una espada sagrada. Ante la visible consternación del joven, el Cid, con su voz resonando en el vacío, dejó claro que no lo estaba acosando sin razón. Cada una de sus acciones tenía un propósito definido en su peculiar plan de entrenamiento. Implacable, explicó que aplicar un condicionamiento operante era sumamente efectivo. Aunque la mentalidad de León era útil, necesitaba a alguien que lo empujara más allá de sus límites, forzándolo a crecer. A pesar de su inicial aprensión, León se convenció de que el Cid tenía razón. Si iba a ser castigado tarde o temprano, era mejor resolverlo de inmediato para desarrollar la resiliencia necesaria. Con los puños apretados, se preparó para lo que vendría. El Cid le preguntó, «¿Así que, en serio, querés esto?» Sin dudar, León gritó, «Bien, atácame», y la espada, sin perder un segundo, desató una descarga que lo convirtió en una especie de antena parabólica humana, receptora de voltios divinos y dolor puro, sintiendo como si le hubieran dado un abrazo de rayo. León despertó desorientado en su cama, mientras el Cid le preguntó si habían pasado apenas 5 segundos. La espada le explicó que había sido solo el primer castigo, por eso se contuvo, pero prometió aumentar la intensidad y la duración la próxima vez. Con un tono que no dejaba lugar a dudas, el Cid lo instó a que ambos dieran lo mejor de sí al día siguiente. Agobiado y empapado en sudor, León solo pudo maldecir en voz baja esa maldita espada demoníaca. Los días se convirtieron en semanas. Amaneceres vibrantes presenciaban a León corriendo sin parar, y noches estrelladas lo encontraban haciendo paradas de manos en su habitación, sometiéndose al entrenamiento variado que el Cid le había impuesto, uno que no le permitía estancarse. Una mañana el Cid lo puso a prueba. ¿Cuántas palomas había en el tejado del dormitorio? León respondió sin dudar. 10. La espada siguió. ¿Y cuál de ellas voló primero? La sexta, exclamó León con seguridad. El Cid le preguntó entonces por la ventana abierta y el joven, con una confianza renovada, corrigió a la espada. No era una paloma, sino un cuervo. El Cid lo felicitó, aunque por poco, reconociendo que no estaba nada mal para solo un mes de semejante tortura. Satisfecho, el Cid le dijo que había apenas pasado la prueba. Entonces, para sorpresa de León, le anunció que la sesión había terminado y que podían descansar. El joven, eufórico, gritó, «¡Al fin un descanso después de un mes entero!». Justo cuando León celebraba su tan merecido descanso, una voz familiar lo sacó de su burbuja. León era su Alteza, quien lo observaba con una mezcla de sorpresa y preocupación, mientras el joven, aturdido, intentaba asimilar su presencia. Su Alteza se acercó y le dijo que había pasado tiempo.
León en su mente se dio cuenta de que no la había visto desde que comenzó su entrenamiento con el Cid, y que hacía más de medio mes que tampoco hablaba con Chloe. Ella solo comentó sobre sus hábitos de almorzar en la sala de entrenamiento, un rasgo muy suyo. Su Alteza se acercó a León con un atisbo de alivio, le expresó su preocupación por su prolongada ausencia y, sin rodeos, le preguntó si aún estaba listo para el duelo pactado un mes atrás, mientras lo observaba con atención, notando un cambio sutil en él. Con esa perspicacia que la caracteriza, Su Alteza confirmó que León aún ardía por dentro, con esa chispa indomable que lo distingue. ¿Sorprendido? Él le preguntó si de verdad podía percibirlo. Ella, sin titubear, le explicó que los rostros de quienes se creían derrotados eran muy distintos al suyo, destacando la singularidad de su espíritu. León, con una expresión de desinterés casi sarcástica, respondió con un simple «Qué bien por vos», restándole importancia al cumplido. Con una punzada de tristeza, Su Alteza le preguntó por qué la evitaba. León, con frialdad cortante, le instó a marcharse si había terminado. Ella lo tildó de frío anhelando conversar más, pero León se mostró reacio a cualquier charla, negándose a encontrar un tema en común. A pesar de su reticencia, terminaron sentados bajo un árbol. Con cautela, Su Alteza le preguntó a León si había escuchado el rumor que circulaba sobre ella, aquel que mencionaba su identidad oculta. León, ajeno a los chismes y con confusión, solo la miró. Al ver su desconcierto, Su Alteza dejó claro que no era momento para formalidades ni para esconder su propia identidad. Con una expresión grave y una solemnidad inquebrantable, le pidió al león que tomara sus próximas palabras como si vinieran de Su Alteza, es decir, del león que ocultaba su verdadera identidad, y no de una simple compañera de clase. León la escuchó atento. Ella le recordó las ocasiones en que él había aceptado sus duelos, aún sabiendo que serían unilaterales y a su favor. Él asintió, reconociendo la verdad de sus palabras, mientras una imagen de esos encuentros pasados cruzaba su mente. Fue entonces cuando la joven reveló que la continuidad de esos duelos, aparentemente desiguales, no se debió a una debilidad de León, sino a su bondad como vencedor. En ese instante, una ola de comprensión la golpeó, haciendo que una extraña energía la envolviera y su expresión cambiara por completo, como si finalmente hubiera descifrado un enigma profundo sobre él. «Terminemos con esto», sentenció Su Alteza con una confianza recién adquirida, su voz resonando con determinación. León, sorprendido, preguntó si se refería al momento actual, pero ella aclaró que quería que su próximo enfrentamiento fuera el último. Propuso un duelo definitivo de pura esgrima, sin aura, como siempre, pero esta vez con espadas de verdad. León la miró con determinación mientras ella continuaba detallando las condiciones. El duelo sería con espadas reales, y si ella ganaba de nuevo, él se convertiría en su vasallo. La propuesta era clara y las apuestas, ahora, más altas que nunca. Con asombro y desafío, León preguntó si era una declaración para decidir la jerarquía o una apuesta. Su Alteza lo describió como un hombre inflexible, lleno de orgullo que sigue su propio camino, dejando a León dudando si era un cumplido o un insulto. Con la vista fija y convicción férrea, León afirmó creer en su promesa, confiando en que ella la cumpliría sin importar qué. Su Alteza, ligeramente ruborizada, solo pudo emitir un lacónico Luego, León le preguntó si la condición de vasallaje, en caso de perder, era la única. Una sonrisa desafiante apareció en el rostro de León mientras, con un brillo en los ojos, preguntaba: «¿Y si yo te gano?». Su Alteza seria respondió que le concedería lo que quisiera, siempre que no comprometiera su honor ni el de su familia. Luego enumeró las posibles recompensas, desde técnicas de esgrima arcanas o métodos de cultivo de aura, hasta poderosos elixires, dejando claro que el premio sería verdaderamente inmenso. León, con una chispa de ambición en los ojos, aceptó el desafío, reservándose el derecho de decidir su deseo el mismo día del combate. Su Alteza, consciente del desafío aceptado por León, le pidió que avisara con días de anticipación cuando estuviera listo, ya que ella también tendría que prepararse para el duelo. Mientras tanto, en otra parte del reino, el momento decisivo se acercaba para el otro león, el príncipe, quien estaba a punto de reclamar su ansiada herencia y ascender al trono. Este león, envuelto en una aura dorada, sentía que este era el instante en que su verdadero duelo comenzaría. Pero la confianza que irradiaba el príncipe contrastaba visiblemente con la ansiedad del protagonista león, a quien el sudor le escurría por la frente, revelando su nerviosismo. El Cid, flotando cerca en su peculiar forma de burbuja azul, notó la agitación del león y con una mezcla de sorpresa y curiosidad, le preguntó qué le pasaba. «¿Estás ansioso?», le cuestionó el Cid, recordándole al león su orgullo ante la propuesta de su Alteza, hacía apenas un momento,
¿Y ahora pareces asustado?, añadió. León, visiblemente incómodo, intentó negar el miedo que lo consumía. Sin embargo, una duda lo asaltó en ese instante. ¿Se había vuelto realmente fuerte? El Cid, perplejo por su notoria inseguridad, solo pudo responder con un desconcertado «¿Uh?». León observó su mano, sintiendo el peso del extenuante entrenamiento del último mes. A pesar de todo el esfuerzo y el dolor, no lograba sentir ni un gramo de que se hubiera vuelto más fuerte. Su mente era un torbellino de interrogantes. El Cid, con su sabiduría ancestral, le aseguró a León que aún no era consciente de su propio poder, pero que ya era bastante fuerte y podía relajarse. León, aún escéptico, solo pudo preguntar: «¿Es así?». El Cid le explicó que la visión era una fuerza diferente a la física, y al no usarla bien, era lógico que no sintiera su progreso. Aún así, le aseguró que había estado trabajando en ella. León asintió, confirmando que debía chequear su fuerza física ahora. Con una sonrisa enigmática, el Cid le dijo a León que podía esperarlo con ansias, porque algo más allá de su imaginación ocurriría. Una promesa de que el entrenamiento daría sus frutos de forma completamente inesperada. Con esa misma sonrisa, el Cid afirmó que León ya no volvería a dudar de su fuerza. León, todavía confundido por sus palabras, solo pudo emitir un sonido de interrogación, sin entender del todo la magnitud de lo que se le venía encima. Nivel de poder. La escena cambió a la academia, donde un instructor, con voz firme, ordenaba a los estudiantes que se reordenaran según la lista de asistencia y que comenzaran a calentar de inmediato para la prueba de aptitud física. León se preparaba para esa prueba, recordando que la última vez había quedado en el 9º lugar. Aunque la prueba no usaba aura y medía pura fuerza física, sabía bien que los estudiantes nobles siempre dominaban los primeros puestos. Otros estudiantes, como si hubieran sido entrenados por un ejército de hadas madrinas con doctorados en bienestar, superaban a León en fuerza física. Él reflexionó sobre su limitación por no haber recibido medicina y gimnasia especiales desde joven. Intrigado, preguntó al Cid qué puesto había obtenido el otro León. La respuesta fue rotunda. Primero, el Cid, flotando como una burbuja azul, le preguntó a León si sentía nervios por la prueba física, recordándole su confianza ante su Alteza. León, sin embargo, se sentía dubitativo, no percibía haber ganado más fuerza. El Cid, con su sabiduría, le aseguró que ya era fuerte, aunque su visión no le permitiera notarlo. Respirando hondo, León decidió confiar en la espada sagrada, listo para enfrentar el desafío que se avecinaba. Al grito de inicio, la carrera de aptitud física dio comienzo. Los estudiantes se lanzaron con entusiasmo y León, con una expresión de pura determinación, también arrancó, pisando fuerte la pista. Corrió a una velocidad asombrosa, dejando a varios compañeros comiendo polvo con cada zancada poderosa. Su cuerpo, sin emitir aura visible, se movía con una agilidad inusitada, sorprendiendo a todos los presentes. Su Alteza observaba el desempeño de León con asombro, mientras el instructor, boquiabierto, anunciaba su tiempo. 1 minuto y 29 segundos. Perplejo, se cuestionaba si León, antes 9º en aptitud, habría aprendido a usar aura. Se acercó rápidamente al joven para verificarlo. León, en su fuero interno, sabía que si revelaba dominar el aura, sería expulsado. Pero en ese momento, la amenaza de expulsión le resbalaba como agua, pues se sentía preparado para lo que viniera. Al ser interrogado, León negó rotundamente haber aprendido a usar aura. Explicó que su notable cambio se debía a un entrenamiento básico, aunque reconoció moverse ahora con una fluidez que antes no poseía. El instructor seguía reflexionando sobre la extraña condición de León y lo inusual de su agotamiento. Mientras tanto, su Alteza no le quitaba los ojos de encima. Su intriga crecía, sintiendo que algo más profundo se gestaba. Aún confundido por su propia fuerza, León le preguntó a el Cid sobre el origen biológico de la fuerza. La espada flotante, con una sonrisa enigmática, se preparó para desvelar un secreto crucial. El Cid explicó que, aunque la fuerza se asocia a los músculos y el entrenamiento busca aumentar su tamaño, sin comprender los nervios musculares, solo se logra la mitad del progreso. Reveló entonces que la verdadera clave de la fuerza reside en el sistema nervioso. La limitación del poder, enfatizó, depende directamente del desarrollo de los nervios, un conocimiento tan avanzado que ni siquiera la academia impartía. El Cid continuó explicando que el volumen muscular tiene un límite y que León ya había alcanzado ese tope. El joven le preguntó a su maestro cómo desarrolló su sistema nervioso. El Cid le cuestionó si recordaba haber entrenado dormido. Fue entonces cuando León, horrorizado, entendió. Todo fue gracias a los castigos. Recordó las brutales torturas recibidas, cuyo propósito era estimular sus nervios mientras su mente estaba ausente, forzando un crecimiento que solo él y el Cid podían percibir. Indignado,
León le exigió a el Cid. ¿Por qué no le había dicho que ese sufrimiento provenía del desarrollo de su sistema neuromuscular? La espada, con una sonrisa traviesa, respondió que así, el entrenamiento es más divertido y desleal al mismo tiempo. El Cid, con una sonrisa enigmática, explicó su silencio. Había fundado su entrenamiento en el dolor precisamente para que, al descubrirlo, León no pudiera concentrarse de la misma forma. Así, las brutales torturas que estimularon sus nervios inconscientemente revelaron su verdadero propósito, dejando a León horrorizado. La espada flotante el Cid, sin inmutarse ni un poco, añadió con descaro que no había nada que agradecer, solo hizo lo que una espada sagrada debe. «Me alegra que todo saliera bien después de tanto tiempo», exclamó, mientras León, visiblemente enojado, no le quitaba los ojos de encima. Este tipo, pensó León, mientras el Cid se envanecía aún más, proclamándose no una espada cualquiera, sino la mismísima encarnación de Rodrigo Alcidias, capaz de cortarte el pan y hacerte el desayuno si te descuidabas. La multitud presente reaccionó con una atónita mezcla de asombro y admiración. La atención, sin embargo, se desvió pronto hacia el otro León, Lión, a quien todos vitoreaban efusivamente. Acababa de batir su propio récord, demostrando su innegable superioridad con una sonrisa de orgullo. El príncipe había quedado en el segundo puesto global. Aunque León había escalado posiciones, pasando del 9º al segundo puesto, observaba los resultados con una palpable frustración. «Aún no le gané a León», murmuró. El Cid, con su habitual calma, le recordó que un solo mes de entrenamiento no bastaba para superar al que era el número 1. Con una determinación forjada en el crisol del dolor, León apretó los puños con fuerza, y la convicción, más brillante que nunca, se encendió en sus ojos. «Puedo ganar», se dijo para sí mismo, pero al instante, una corrección resonó en su mente. «No, voy a ganar». Su espíritu indomable se había encendido. Con el caer de la noche, una calma tensa se cernió sobre el lugar, dejando atrás el bullicio del día. León, ya en la intimidad de su habitación, se preparaba mentalmente para la siguiente fase de su arduo entrenamiento, aún sintiendo la intensidad de los días pasados en cada fibra de su ser. Relajado en su cama, León le preguntó al Cid sobre la naturaleza del entrenamiento venidero. La espada flotante asintió, confirmando que León ya había superado con éxito la fase de visión mediante la memorización, abriendo así las puertas a un nuevo ciclo de lecciones. Como ya no hay más que trabajar en tus habilidades físicas, lo mejor será que ganes experiencia usando fluidamente todo lo que ya aprendiste, explicó el Cid. León sintió una punzada de preocupación. La tarea sonaba mucho más desafiante de lo que parecía. León, impaciente, insistió en aprender esgrima, pero el Cid fue tajantemente claro. Tenés que dominar el aura antes que la espada. Sin ella, hasta el movimiento más definitivo será completamente inútil contra un oponente de alto nivel. La cruda verdad de sus palabras fue una bofetada de realidad para León. El Cid continuó, explicando que las habilidades básicas sin aura eran meros juguetes, sin importar cuán avanzadas fueran. ¿Crees que alguien como León, un maestro, caería en trucos tan ingenuos?, cuestionó, enfatizando la necesidad de una base sólida. Entonces el Cid aconsejó a León que se enfocara en sus puntos fuertes. Una espada que ha sido entrenada con esfuerzo a largo plazo es fuerte, afirmó, sugiriendo que la clave de su poder no residía en la técnica, sino en una base física inquebrantable. Mientras tus habilidades físicas sigan aumentando a un nivel similar, incluso contra León, no serás completamente dominado, aseguró el Cid. Sin embargo, la espada parecía guardar algo más, un pero implícito que León no lograba descifrar. Definitivamente, necesitas experiencia de combate real, sentenció el Cid, cerrando la conversación. León se preguntó dónde podría hallar a alguien dispuesto a enfrentarlo sin contenciones, una duda que resonó con la imagen de Sir Gilbert y Chloe, y la conversación que habían tenido apenas el día anterior. Definitivamente necesitas experiencia de combate real, había sentenciado el Cid, una verdad que resonaba en León. Apenas el día anterior se había preguntado dónde encontraría un oponente dispuesto a luchar sin restricciones, cuando de repente, una voz cargada de desdén lo interrumpió, exigiéndole saber si él era el plebeyo llamado León. Sin duda esto era el inicio de una confrontación inevitable. Al alzar la vista, León reconoció al instante las insignias en sus uniformes. Eran estudiantes de la sección noble. Por la forma en que lo miraban, era obvio que no venían precisamente a felicitarlo por sus logros. Uno de ellos, con el rostro enrojecido de ira, explotó en un grito indignado por la audacia de un plebeyo en segundo puesto. Lo acusó de haber tramado algún engaño descarado para escalar tan alto, y aseguró que no se dejarían manipular por sus trucos. León, imperturbable,
soltó un comentario sarcástico sobre cómo la arrogancia se mantenía intacta a lo largo de los siglos, como si fuera la última moda que siempre vuelve. Con una sonrisa le sugirió que, si tenían un problema con los resultados, hablaran con el profesor en lugar de molestarlo a él. La desfachatez de León solo avivó la furia de esos nobles, que no podían creer que un simple plebeyo se atreviera a responderles. Sus expresiones delataban una arrogancia tan desmedida que las palabras ya no podían contenerla, dejando claro que no había razón que valiera. León comprendió entonces que sus palabras eran inútiles. Ellos solo buscaban desquitarse. Justo cuando la tensión estaba por explotar, la figura de Su Alteza apareció, extendiendo una mano luminosa, y con un gesto sereno, calmó a los exaltados nobles. Aunque León fuera un plebeyo, Su Alteza les recordó que tenía el mismo derecho a estar en la academia. Con una voz firme, declaró que, como nobles, era su deber aplicar un castigo adecuado, algo que sorprendió a los demás estudiantes. León reconoció al líder. Era Elmond, el segundo hijo de la condesa Bourbon. Se dio cuenta de que su ira venía de que León le había arrebatado el puesto en la prueba de aptitud, aunque Elmond nunca había podido superar a León. Con una actitud que reflejaba su desdén por los inferiores, Elmond se dirigió a León, lamentando que su primer encuentro fuera así. Admitió que la situación podría parecer injusta, pero dejó claro que no pensaba dar marcha atrás. Extendiendo su mano, invitó a León a seguir su sugerencia, si podía. León, con la mirada fija y una expresión de desafío, asintió, indicando que estaba dispuesto a escuchar lo que el noble tenía para proponerle. Los seguidores de Elmond gruñeron, indignados por la insolencia de León. Entonces, Elmond, con una seriedad que helaba la sangre, propuso una confrontación supervisada por un instructor. Su mirada se clavó en León, esperando su reacción. Aunque la condición de un instructor presente pudiera parecer justa, León rápidamente percibió el engaño. Elmond y sus seguidores brillaban con un aura amenazante, revelando que la propuesta escondía una trampa, con el instructor solo como excusa. La verdadera intención, que pudieran utilizar aura, lo que significaba que la pelea sería real y sin cuartel. León, analizando la situación, comprendió que cualquier objeción sería inútil. Elmond usaría la excusa del instructor para cubrir sus trucos. Sintió la frustración de la trampa. Si fuera León en su lugar, seguramente sabría cómo salir de esta situación, pero para él, la única salida parecía ser aceptar el desafío y afrontar el combate real que tanto le hacía falta. León, con el ceño fruncido, consideraba el duelo supervisado como un insulto aún mayor que la provocación misma. En su mente, recibir ayuda ajena era tan aberrante como rogar, una idea que lo horrorizaba profundamente. Con un frío está bien, aceptó el desafío, mientras Elmond, con una astucia apenas disimulada, le preguntaba si realmente aceptaba su propuesta. León afirmó su aceptación, pero con una condición inquebrantable. El instructor supervisor debía ser Helmuth, aquel mismo a quien Elmond había desestimado como un tipo cualquiera. Además, si León salía victorioso, nunca más se le permitiría a Elmond mencionar sus habilidades. Ante esto, Elmond solo pudo responder con un pensativo. Elmond, con una sonrisa cínica, pensaba para sí que el instructor Helmuth era nada menos que el mismísimo jefe de la academia, lo que aseguraría que cualquier interferencia sería imposible. Sin dudarlo, León le dijo que aceptaría esas condiciones. Elmond, con una mueca retorcida, sabía que poco importaba quién fuese el instructor, la trampa ya estaba perfectamente tendida. La verdadera intención de Elmond, la de dejarlo inconsciente, era precisamente lo que León había estado buscando. No esperaba obtener experiencia real de esta manera, reflexionaba, mientras el Cid flotaba tranquilamente a su lado. Al final, todo había salido extrañamente bien. ¿Y ahora qué?, se preguntó León, aún sintiendo la adrenalina del momento. Mirando a el Cid, León le preguntó si sería capaz de derrotarlo sin usar aura, ya que no sabía qué esperar de nadie que no la usara. El Cid se quedó en silencio, con una expresión enigmática. Luego, un brillo azul intenso inundó sus ojos y le preguntó a León si quería que le mostrara una forma fácil de lograrlo. León, con el ceño fruncido y los puños apretados, no pudo evitar que un atónito «¿Qué?», escapara de sus labios, completamente sorprendido por la extraña propuesta. Con un brillo azul aún más intenso, el Cid se estiró, como si se preparara para la hazaña más trivial del universo. Este método parece ser el más simple, después de todo, afirmó con una confianza que casi rayaba en la insolencia. De repente, una pantalla holográfica apareció frente a León, mostrando su nombre y clase, el que aún no puede usar aura, héroe. Bajo el título, se desplegaba un nivel 18,
junto a sus estadísticas de fuerza, agilidad y vitalidad. Era como si su vida se hubiera convertido, de golpe y porrazo, en un videojuego en tiempo real. León, con los ojos bien abiertos, le preguntó al Cid qué era esa extraña pantalla. La espada sagrada, con su tono habitual y directo, le explicó qué eran sus estadísticas actuales, su nivel y sus atributos, una manera mucho más precisa de entender su progreso. El Cid, sin perder un segundo, le mostró las estadísticas de Elmond Bourbon, aunque advirtió que su registro no era del todo objetivo. León se quedó boquiabierto. Elmond tenía niveles y atributos sorprendentemente bajos. «¿Elmond es tan débil?», exclamó, incrédulo, al ver que su rival era apenas una ramita seca en comparación con lo que aparentaba. León intentó comprender. Siendo el segundo hijo de un conde, era impensable que no hubiera consumido elixires de fuerza y recibido un entrenamiento brutal desde su infancia. Las imágenes de pociones y hierbas exóticas flotaban en su mente, mientras recordaba la arrogancia desmedida de Elmond. Pero el Cid interrumpió sus cavilaciones. No importaba cuántos elixires consumieran. Si no podían digerirlos adecuadamente, eran tan útiles como regar un cactus con una cucharita de té. Además, la habilidad física sin aura llegaba a su límite en el rango E99, un muro insuperable para la mayoría. Sin embargo, León había logrado superar esa barrera con la ayuda de El Cid y, lo más importante, con su propio esfuerzo inquebrantable. Sus brutales entrenamientos, donde corría, saltaba y golpeaba sin descanso, demostraban que su progreso no era ningún truco de magia. «Incluso si no tenés aura», concluyó el Cid con una seguridad pasmosa, «tu poder está en un nivel donde puedes manejar a esos idiotas sin ningún problema». León lo miró con una expresión seria, asimilando la verdad de sus palabras, completamente listo para el desafío que se avecinaba. León asimiló la contundente verdad de El Cid, preguntándole con asombro si su fuerza física, desprovista de aura, lo dejaría sin rivales. La espada sagrada, con luz intensa en sus ojos, confirmó la proeza, a lo que León, incrédulo, asintió, aceptando la realidad de su extraordinario poder. Con esta nueva revelación y un poder tan claro, León comprendió que su meta debía ser la cima, sin conformarse con migajas ni mirar para el costado, sabiendo que adversarios como Elmond eran una minucia. Mientras tanto, los nobles, entre ellos el propio Elmond, lo observaban con furia contenida, asombrados por la descarada insolencia del joven. A pesar de todo, a León le seguía irritando su título de héroe que aún no puede usar aura. El Cid, con su habitual franqueza, le respondió que si no le gustaba, solo tenía que hacerse más fuerte, una broma que, a su manera, seguía impulsándolo a superarse. Así, León se dirigió al campo de duelo, un lugar resonante de expectativa. Allí lo esperaba Helmut, el imponente jefe de la academia, quien lo saludó con una mirada atenta que no pasó desapercibida. León lo reconoció al instante, sabiendo que sería el supervisor de su inminente enfrentamiento. Helmut, observando a León, comentó el drástico cambio en solo un mes. Había planeado detenerlo si lo veía imprudente, pero ahora, ante su evidente transformación, consideró que esa precaución ya no sería necesaria. Con una sonrisa astuta que sugería una complicidad tácita, Helmut le preguntó a León si estaba de acuerdo, y el joven, con esa inocencia de quien nunca ha visto un elefante rosa bailar flamenco, negó saber de qué hablaba. El instructor, impávido ante el disimulo, le ordenó implícitamente que les diera una lección a esos idiotas. Helmut insistió con una mirada penetrante, buscando una confirmación silenciosa. León, captando el mensaje oculto y exhibiendo una sonrisa desafiante, asintió con firmeza, sellando así una complicidad entre ambos que prometía un espectáculo memorable para el duelo. Elmond, impaciente, increpó a León por la espera, su rostro contorsionado por la ira que lo convertía en un tomate malhumorado. Pero Helmut intervino de inmediato, cortando la tensión con una orden. El combate debía comenzar sin más dilación. El instructor, con solemnidad, anunció a los combatientes: Jeff Heinrich, Elmond. Le solicitó que manifestaran sus deseos para el enfrentamiento, dirigiéndose primero a Elmond para que expresara lo que buscaba en aquella contienda. Elmond, con el rostro aún contorsionado por la ira, exigió que León confesara sus pecados como si fuera un inquisidor medieval. Sin embargo, cuando el instructor le preguntó a León qué quería, el joven, con una calma que descolocó a todos, simplemente pidió que dejaran de molestarlo después de este duelo. Helmut, satisfecho, exclamó: «Bien», y ordenó a ambos combatientes que se prepararan. León y Elmond, tomando sus espadas de madera, se posicionaron listos para la acción. Con un grito de en guardia, el esperado duelo dio inicio.
Entre los espectadores los murmullos se extendían. Aunque las espadas fueran de madera, si se les infundía aura, podían atravesar la carne como si fueran mantequilla. Esto ponía a Leon en una clara desventaja, ya que no podía usar aura. Pero el Cid, con su voz en la mente del joven, le susurró que les mostrara sus estadísticas. El Cid insistía en la mente de Leon, recordándole que no necesitaba aura para enfrentar a esos rivales, ni siquiera a los lacayos de Elmont. Con un movimiento veloz y decidido, el protagonista se lanzó al campo, mientras Jeff Heinrich se aproximaba para el primer choque, listo para atacarlo. Heinrich arremetió con un corte diagonal de arriba a abajo, una técnica que a Leon le pareció demasiado obvia. Dudando si era una finta, Leon se preparó para la defensa, sus ojos fijos en el movimiento del oponente. Al chocar las espadas de madera, Leon desvió el ataque con una facilidad asombrosa. En ese instante, una pregunta resonó en su mente. ¿Por qué su oponente se movía tan increíblemente lento? La verdad era abrumadora. Sin perder un segundo, Leon ejecutó un contraataque fulminante que lanzó a Jeff por los aires, dejándolo tendido en el suelo. La escena impactó a los nobles presentes, quienes observaban con rostros atónitos la velocidad y fuerza del protagonista. Su Alteza observaba con una mezcla de asombro y preocupación, mientras Jeff, visiblemente aturdido, se recuperaba del golpe. Leon, por su parte, se sorprendió por la facilidad con la que había superado a su oponente, casi sin esfuerzo. Leon pensó que el combate había terminado, pero Jeff, con un gemido, se levantó furioso. ¡Bastardo! ¿Creíste que podías golpearme una vez y ya?, vociferó, insistiendo en que aquello había sido un error. Jeff exigió otro asalto, pero Helmut intervino con autoridad, declarando la derrota del noble y negándose a permitir más insolencias. Leon asintió, su mirada cómplice con la del jefe de la academia, quien pareció entender su mensaje. Elmont, riendo con arrogancia, se preparó para su turno, prometiendo a Jeff que no le daría cuartel. El Cid, en la mente de Leon, le recordó al protagonista que no debía terminar el combate con un solo golpe, debía prolongarlo. Helmut dio la orden de iniciar, y el Cid, en la mente de Leon, le explicó que esa sería su primera batalla usando su técnica completa. Le pidió que considerara a Elmont un blanco de práctica y que con una pizca de amabilidad no lo aniquilara de inmediato. De acuerdo. Elmont se preparó, y Leon también. Así, con ambos combatientes en posición, el aire vibró con la tensión del inminente choque. Elmont arremetió con su espada, pero Leon, con una velocidad deslumbrante, la interceptó, desatando una ráfaga de golpes que resonaron por el campo. Mientras el choque de espadas seguía resonando en el campo, para Leon el tiempo parecía ralentizarse. Sus brazos, piernas y hasta las pupilas de Elmont se movían con una lentitud tal que el joven podía ver cada detalle. Sus propios reflejos, increíblemente, respondían medio segundo antes, transformando la batalla en una danza a cámara lenta para él, aunque el resto del mundo continuara a velocidad normal. «Puedo adivinar lo que sigue», pensaba Leon, esquivando otro ataque, plenamente consciente del origen de cada movimiento de su oponente. La verdad era innegable, su destreza superaba con creces la de Elmont. Cuando Elmont, viendo su ineficacia, empezó a cargar su aura, una táctica que solía intimidar, Leon apenas lo notó. «Eso no cambia que aún pueda leer sus movimientos», reflexionó con una media sonrisa, confirmando que el aura no sería suficiente para cerrar la brecha de habilidad. La frustración de Elmont era palpable. «Solo seguís esquivando mis ataques», exclamó, lanzando golpes sin estrategia alguna. Leon se daba cuenta de la falta de experiencia de su adversario, que atacaba sin pensar, desperdiciando su energía. A pesar de la fuerza adicional que le otorgaba el aura, Leon observó que el joven noble tenía un límite, un tope a su resistencia. El cansancio ya le pasaba factura a Elmont, una debilidad que Leon capitalizaría pronto. Justo cuando Elmont bajó la guardia por un instante, Leon detectó la oportunidad. Una apertura, resonó en su mente, y sin dudarlo, aprovechó para asestar un golpe preciso, buscando el desequilibrio, y no el impacto directo. Elmont gimió de dolor, tambaleándose y retrocediendo por el impacto. «¡Urgh!», se quejó. Leon pensó: «Bastardo ingenuo, debiste haberme terminado». El noble se enderezó con dificultad, visiblemente adolorido y sorprendido. Con el rostro desencajado, Elmont le gritó a Leon desafiante: «No podés derrotarme con esa clase de esgrima». Estaba furioso, pero Leon mantenía la calma, sus ojos fijos en un oponente
que ya mostraba signos de desesperación. En un último arranque de orgullo y desesperación, Elmond desató una ráfaga de ataques cargados con aura, un intento final por abrumar a León. El protagonista se mantuvo imperturbable, postura firme, listo para contrarrestar cada embate, demostrando su superioridad. El Cid, quien había estado observando, se preguntó: «¿Qué tal, León?». Tenía razón. Su técnica óptica de entrenamiento era imparable. Elmond, finalmente quebrado, cayó al suelo y levantó las manos. Yo me rindo», gritó, y el chico ni siquiera se dio cuenta que estaba a punto de ser enrollado como una alfombra persa por un tornado de humillación. El jefe Helmuth no perdió tiempo. «El ganador es León», proclamó con voz firme, levantando el brazo del protagonista en señal de victoria. Las estudiantes vitoreaban, mientras los nobles, indignados y con el rostro contraído, observaban la humillante derrota de Elmond. En otro lugar, algunos comentaban sobre la paliza que León les había dado a la gente de Elmond. «No sabía que León era tan bueno», admitió uno. Otro detalló cómo Jeff y los demás, uno por uno, terminaron en la enfermería. «Solo queda Elmond», añadió, confirmando la magnitud de la victoria. «Pero aún así, ¿no crees que Elmond no se esperaba perder?», preguntó una voz. La conversación giraba en torno a lo insignificantes que eran los nobles, con su fuerza y aura. León sonreía, consciente de que los golpes físicos no eran nada comparados con la lección que les había dado. «¿Finalmente vas a pelear contra Elmond?», se preguntaban. León, imponente, se dirigía hacia una puerta iluminada, listo para lo que viniera. «Bueno, también es bueno estar en guardia», se escuchó, sugiriendo que la tensión con el grupo de Elmond estaba lejos de terminar. León se dirigía hacia la puerta iluminada, su presencia más imponente que nunca. Con una calma asombrosa, había recuperado su verdadera esencia y trascendido cualquier límite conocido. Los presentes notaban el drástico cambio, una fuerza imparable. Momentos después, el Cid, la espada sagrada, le reveló a León las estadísticas de Elmond. Viste, a pesar de su fuerza y agilidad con aura, Elmond tenía un título de lo más particular, un novato atormentado por su complejo de inferioridad. El Cid le explicó que la técnica óptica de entrenamiento de León le permitía anticipar cada movimiento del rival, superando así los límites físicos del aura. Mientras la sorpresa y frustración se apoderaban de Elmond ante semejante derrota, León simplemente sonrió con esa confianza serena. Para él, este desenlace era el resultado inevitable de su evolución. Lo había predicho. La humillación de Elmond era palpable, y las miradas indignadas de los nobles lo confirmaban. León, por su parte, era consciente de que, aunque sus habilidades físicas puras superaban las de sus adversarios, el aura era un factor a considerar. Todavía afectado, Elmond dudó. ¿Acaso León ocultaba aura en su espada de madera? Pensó en evitar un enfrentamiento real, pero el grito autoritario de «empiecen» de Helmuth los impulsó de nuevo al combate. En un parpadeo, León se lanzó como un rayo, desatando una ráfaga de golpes con energía de espada que dejó a Elmond aturdido. Los espectadores apenas seguían su velocidad, pero para León, todo sucedía a cámara lenta. Elmond intentó contraatacar, pero se estrelló contra una verdad ineludible. La diferencia de velocidad entre ellos era abismal. La frustración y el miedo lo invadieron al comprender que, por mucha aura que usara, la destreza fundamental de León era, simplemente, inalcanzable, dejando su orgullo de noble en mil pedazos. Con desprecio, León miró a Elmond, juzgándolo. Consideraba a todos sus oponentes demasiado débiles. Les dejó claro que solo si mostraban una fuerza excepcional o se sometían a su tutela, podrían ser de utilidad. Sin andarse con rodeos, León le ofreció a Elmond la oportunidad de unirse a él, o la humillación, aseguró, continuaría. Y sin siquiera esperar una respuesta, bajó la espada de su rival con un golpe contundente, dejando en claro quién ostentaba el control absoluto en ese campo de batalla. Elmond fue lanzado hacia atrás, su rostro distorsionado por la ira y el dolor. «¡Bastardo!», le gritó a León, acusándolo de arrogancia y de confiar en sus insignificantes talentos. Su humillación se transformaba en un arrebato de desesperación. León respondió con una calma desconcertante. «¿Insignificante?», cuestionando el insulto de Elmond. De repente, el Cid, la espada sagrada, se manifestó ante él, con una voz que solo León podía escuchar, llamándolo con preocupación y una furiosa alerta. El Cid, en su forma espiritual, apareció aún más furioso. ¿Cómo se atrevía ese insolente mocoso a decir que su técnica era insignificante? El Cid parecía haber transformado la ira en una manifestación física, cual globo de feria a punto de explotar, pero con colmillos. León, incómodo con la situación, intentó calmar a la espada, que vibraba de indignación.
León intentó nuevamente apaciguar a la enojada espada, quien, aún con los dientes apretados, pronunció una frase enigmática. Dicen que el tiempo cambia incluso los paisajes en 10 años. Una clara promesa de que esta humillación no sería olvidada. El Cid, la espada enfurecida, estaba más allá de la calma. Su ira no solo se manifestaba en palabras, sino en una vibración tan intensa que parecía distorsionar la realidad. Su forma espiritual se retorcía, indignada porque un mocoso como Elmont se atreviera a insultar la técnica de su maestro. Para León, la presencia de la espada se volvía cada vez más imponente. Una sensación ominosa lo envolvía, casi asfixiante. «León, ¿ves los dientes de ese bastardo, perfectamente alineados?», le cuestionó el Cid con una furia contenida, casi saboreando su propia amenaza. Para la antigua espada, era inaceptable que el discípulo no defendiera el honor de su maestro. Fue claro, si esos dientes seguían intactos al final del combate, sería un castigo. La promesa era romper tantos como pudiera, no solo uno o dos. León, comprendiendo la seriedad, se preparaba para cumplir su parte del trato. Mientras la furia del Cid se desataba, una energía desconocida emergió de León. Una sombra imponente apareció detrás del joven, dejando a Elmont asombrado y preguntándose con temor: ¿qué es este espíritu? Algo había cambiado drásticamente en su oponente, una fuerza latente se había despertado. Impulsado por el Cid, León desató un ataque fulminante. Su velocidad era tal que Elmont apenas pudo reaccionar, siendo golpeado con fuerza brutal que lo hizo retroceder estrepitosamente. Gritos de asombro resonaron entre los espectadores. Algunos se sorprendían de que Elmont fuera empujado, pero León, el príncipe, intentaba racionalizarlo, argumentando que León solo había ganado algo de impulso, sin romper el equilibrio de su rival. León, a pesar de su asombrosa técnica, sentía que sus límites eran imposibles de superar sin el uso de aura. León, observando la contienda, pensaba que el duelo se convertiría en una batalla de desgaste para León, quien aún no podía desplegar ese poder. Frustrado por la resistencia de León, Elmont gritó con rabia: ¡qué persistente! ¡Deja de soportarlo! ¡Deja de ser derribado! Pero León, con intensidad fría, le respondió: «Esa es mi línea», desafiándolo con una mirada que prometía más. La mente de León se enfocó en su arma secreta. Consciente de sus limitaciones físicas sin aura, se prometió compensarlas con la técnica óptica de Rodrik, que le permitía anticipar los movimientos del rival. Esta era su verdadera ventaja. Visualizaba la clave de su técnica, la imagen que predecía los movimientos de su oponente. Pensaba que si lograba verlos mucho más rápido, podría cambiar el rumbo del combate y superar la desventaja del aura de Elmont. La técnica óptica de León alcanzó su punto de ebullición. Su visión se expandió analizando los movimientos de Elmont con una precisión asombrosa, más rápido y con un alcance cada vez mayor. Para él, su rival se movía a cámara lenta, como si se arrastrara por melaza o el tiempo mismo se hubiese rendido a la voluntad de León. Para Elmont, el tiempo de repente se distorsionó, como si se moviera bajo el agua. Sus movimientos eran ahora increíblemente lentos. León lo observaba con calma, confirmando el éxito de su técnica. Con una velocidad incomprensible para Elmont, León lanzó un golpe decisivo que desarmó por completo a su oponente. La espada de Elmont salió volando, proyectando un brillo final antes de caer al suelo. León, con una expresión de triunfo que iluminaba su rostro, pensaba: «Funcionó, la victoria era suya». Elmont, tendido en el suelo, increpó furioso a León, incapaz de comprender cómo lo había derrotado sin aura. Aunque otros espectadores confirmaron su ausencia, Elmont se negaba a aceptar la derrota, pensando que jamás usaría su verdadero poder para alguien tan insignificante. Elmont, aún en el suelo, apenas podía procesar la increíble velocidad y precisión de León. Su mente, desesperada por catalogar esos movimientos imposibles, se debatía entre la idea de una esgrima oculta o algo mucho más profundo, mientras una frustración hirviente crecía en su pecho. La batalla se intensificaba, y aunque intentaba anticipar el próximo embate de León, ya fuera una estocada o un corte, Elmont comprendió que no podía permitirse perder ni un solo instante. Enfocó su mirada preparándose para el choque inminente, mientras los ojos de León se encendían con una luz determinada, casi sobrenatural. Con una confianza desmedida, Elmont lanzó su ataque, convencido de que su estocada sería certera y que León esta vez no podría esquivarla. Creía controlar la distancia y el tiempo para que su golpe final impactara. Sin embargo, la sorpresa lo golpeó como un rayo. León, con una agilidad pasmosa,
había evadido el golpe inicial. Para el joven oponente era evidente que esa primera estocada era solo una trampa, una técnica secreta diseñada para engañar a cualquier adversario. Con la certeza de que su trampa había sido eludida, Elmond puso en marcha su as bajo la manga, la técnica de espada oculta de la casa Bourbon, puñalada creciente. Un golpe directo al corazón, diseñado para ser ineludible sin importar los movimientos del oponente, con la promesa de impactar certero y devastador, rompiendo costillas sin piedad. Mientras el ataque se acercaba, Leon sabía que podía rastrear la espada de Elmond con su técnica óptica, pero la velocidad del noble lo abrumaba. La sensación de que el golpe era inesquivable, que la derrota era inminente, lo invadió por completo. De repente, una furia silenciosa lo encendió, y un rugido interno brotó de su ser. «No voy a perder». Con un grito explosivo que resonó en el aire. «Muévete». Leon desató una velocidad inaudita, haciendo que el suelo se resquebrajara bajo sus pies con una violencia inesperada. Para Elmond el tiempo se estiró de forma irreal, como si el universo mismo se hubiera atascado en un bucle temporal, mientras Leon se abalanzaba sobre él. Con los ojos desorbitados por la incredulidad, Elmond apenas pudo exclamar un «¿qué?», antes de que la espada de Leon impactara con una fuerza brutal, fracturando algo en su brazo y arrancándole un grito de dolor. El golpe fue tan veloz que dejó una estela visual en el aire. Elmond se tambaleó, su brazo izquierdo visiblemente dañado, pero el impacto de su técnica oculta fallida era un golpe aún más devastador para su orgullo que la propia herida física. Desde la distancia, Leon y la estudiante observaban la clara desventaja de Elmond. Aún herido, Elmond se negaba a rendirse. «No, esto aún no termina», pensó con furia. Estaba seguro de que, con su aura, aún tenía la ventaja para un ataque crudo y directo. Planeó destruir la espada de Leon, gritándole con desprecio, con ese aire de quien se cree el rey de los bobos: «Estabas en la palma de mi mano, plebeyo». Elmond lanzó un golpe desesperado, su espada brillando con el resplandor de su aura. Leon, sin embargo, respondió con una facilidad sorprendente, parando el ataque con un chasquido metálico que hizo volar chispas y resonar en el aire como un himno a la derrota. Masculló Elmond, su rostro contorsionado por la sorpresa y el dolor. En un instante, su espada se partió en pedazos, y un rastro de sangre y lo que parecían ser dientes rotos escapó de su boca. La promesa de El Cid se había cumplido. Elmond, ahora completamente desarmado y humillado, fue arrojado hacia atrás por la fuerza del impacto. Su grito de derrota se mezcló con el sonido de los fragmentos de su espada desparramándose por el suelo, un testimonio final de su caída. Mientras Elmond yacía en el suelo, completamente derrotado y humillado, los espectadores reaccionaron de diversas maneras. Algunos en shock, otros con una alegría desbordante. Sin dudarlo, Helmut, el jefe de la academia, levantó el brazo de Leon, declarándolo victorioso ante la multitud. Después de una victoria abrumadora que dejó a Elmond humillado en el suelo, Helmut, el jefe de la academia, levantó el brazo de Leon en señal de triunfo, declarándolo el vencedor ante la multitud. El Cid, la espada sagrada, no pudo contener su alegría, pensando que ahora Elmond, con sus dientes rotos y su orgullo por los suelos, lo pensaría 2 veces antes de desafiar a Leon. El Cid, aún sorprendido, murmuró sobre la increíble velocidad de Leon y su acceso a algo llamado Axel. Mientras tanto, Helmut se preguntaba si esta derrota, tan contundente para Elmond, finalmente lograría pulir esa arrogancia tan suya. Leon, visiblemente asombrado por el comentario de El Cid sobre su velocidad, preguntó qué era exactamente Axel. El Cid, con una expresión de asombro aún en su rostro, se lo explicó. Axel es la habilidad de esquivar golpes con una rapidez asombrosa, y Helmut bromeaba sobre los dientes rotos de Elmond. Le recordó que el cuerpo humano siempre es más lento que la conciencia, un factor clave en la agilidad de los combatientes. Ahondando en el tema, el Cid aclaró que el cuerpo se vuelve aún más lento si uno intenta acelerar sin control. Le dijo que los reflejos son producto de una conciencia rápida, pero que eso no influye en la velocidad real. Entonces, la espada le planteó una pregunta clave a Leon. ¿Por qué los espadachines más experimentados son capaces de moverse con tanta rapidez? Leon, seguro de su respuesta, explicó que se debía a que habían logrado dominar el aura, la fuente misma de su poder. Pero el Cid lo corrigió, afirmando que solo tenía la mitad de razón. Si no se usa el aura, le explicó, el cuerpo simplemente no puede soportar la fuerza del movimiento. Por eso, uno puede usar Axel una vez que domina el aura. Sin embargo, lo de Leon era un caso aparte. Le reveló que había utilizado Axel sin aura. Esto era algo asombroso,
aunque solo de forma incompleta y limitada a sus muslos. Las consecuencias de esa hazaña, sin el soporte del aura, empezaban a mostrarse sutilmente en su cuerpo. El Sith le explicó que León había superado sus límites. Lo hizo únicamente con fuerza de voluntad. Confundido, León le preguntó por qué, si el cuerpo no lo soporta sin aura, él estaba perfectamente bien, y si era porque lo había usado de forma incompleta. El Sith le confirmó que, de haberlo usado por completo, el daño sería mucho mayor, y le advirtió con seriedad. Ya está en camino. León, sin comprender, lo interrogó, justo cuando una chispa de energía empezó a brillar peligrosamente en su ojo. De repente, un dolor agudo lo atravesó. León apretó los dientes, su cuerpo se contrajo violentamente, la energía desatada sin control empezaba a cobrar su precio, manifestándose en un grito de agonía. Cayó al suelo, gritando de agonía. El Sith, con su habitual desparpajo, intentó calmarlo, asegurando que solo eran músculos adoloridos, pero la seriedad en su voz era innegable. Le advirtió que debía tener muy en cuenta lo que había pasado hasta que aprendiera a usar aura, o la próxima vez, simplemente moriría. A pesar del intenso dolor y las graves advertencias, León, con el rostro contorsionado por el esfuerzo y una venda en la mejilla, asintió con firmeza. Sabía que ese era su camino, debía dominar esa nueva y peligrosa habilidad. Luego de la brutalidad del entrenamiento y la dolorosa maestría de su nueva habilidad, la academia recuperaba su semblante de calma bajo un cielo sereno. Sin embargo, esa paz era apenas un telón, pues el eco del caos que León había desatado resonaba ya por cada rincón. Como si un virus de chismes se hubiese propagado a la velocidad de la luz, los rumores sobre su inesperada victoria contra un noble se esparcían sin freno entre los estudiantes, quienes, con murmullos de asombro, llenaban el aire. Las habladurías se multiplicaban sin parar, que si había sido reclutado por un clan secreto, que si le habían administrado un elixir mágico, que si era un soldado real encubierto, o incluso que había aprendido técnicas ocultas de un maestro legendario. Ante esta marea de teorías descabelladas, León, con una expresión impasible, se preguntaba si las apariencias realmente engañaban, pues tal vez solo lo habían subestimado, dándolo por vencido antes de tiempo. Mientras lidiaba con la repentina y abrumadora atención, Chloe se acercó a él con una sonrisa enigmática, un encuentro que León no esperaba en absoluto. El ambiente se tensó, sus miradas cruzándose mientras la anticipación se palpaba en el aire. Chloe, rompiendo el silencio, le preguntó por qué no estaba en su clase de alquimia. Con una sonrisa pícara, León le devolvió la pregunta, insinuando que quizás ella era quien estaba haciendo novillo solo para verlo. Con una mezcla de asombro y curiosidad, Chloe le señaló que había cambiado, que ahora hablaba más y que incluso había ganado un duelo contra un noble, un acontecimiento que la tenía preocupada. León, sumido en sus pensamientos, se preguntó cuánto tiempo había pasado desde que podía hablar con ella con tanta comodidad, comprendiendo de repente la profundidad de sus propios complejos de inferioridad pasados. Se vio a sí mismo en el pasado, atrapado en esa angustia de que sus esfuerzos nunca serían suficientes, culpando al mundo y hiriéndose a sí mismo por ello. De repente, una voz lo sacó de sus tormentos. Era Chloe, cuya llamada resonó en un espacio deslumbrante, como si una luz lo arrastrara fuera de la oscuridad. Allí, entre destellos, ella le ofreció una oportunidad, la de probar sus palabras, sabiendo que después de eso, toda la escuela no haría más que hablar de él. Y claro, entre las tantas habladurías, circulaba una que decía que León había desenvainado la mismísima espada sagrada, creciendo inmensamente. Al ver la confusión en el rostro de León, Chloe, con genuina preocupación, le preguntó si algo andaba mal. Él negó, restándole importancia al rumor de la espada. Pero ella insistió, con una mirada enigmática y una sonrisa que desafiaba cualquier duda, que no se trataba de una espada maligna. León, en medio de su propio tormento interno, finalmente comprendió la verdad. Por muy ruda y exigente que fuera el Sith, la espada sagrada había sido su única salvación. Ella lo rescató de un abismo de frustración que parecía no tener fondo, recordándole cómo lo había sacado de ese pozo sin esperanza. Mientras tanto, León, el príncipe y el autoproclamado elegido, observaba con incredulidad. ¿Cómo era posible que León, quien parecía charlar tranquilamente con Chloe, estuviera subiendo de nivel tan repentinamente? Era un enigma inexplicable. Para León, si un guerrero era capaz de salvar el mundo, entonces el Sith lo había salvado a él. En ese instante, una convicción profunda lo invadió. Se convertiría en un guerrero sin igual, digno de poseer la espada, un maestro que superaría cualquier expectativa.
Su determinación era inquebrantable, yendo más allá de lo imaginable. León desde la distancia no lograba entender el repentino florecimiento del poder de León. Como un tipo que solo estaba sentado con una chica podía ascender de nivel así, de la nada. El príncipe, quien se había creído perfecto desde el nacimiento, se exasperaba al no encontrar explicación. Con un «ja» lleno de arrogancia, decidió que la razón no importaba. Lo relevante era que León estaba cambiando, evolucionando. El supuesto elegido no podía ignorar eso. Así, con una sonrisa que solo una espada mística podría esbozar, el Cid consideró a León digno de ser pulido, como un diamante en bruto listo para ser tallado. Justo entonces, Chloe lo llamó, sacándolo abruptamente de sus profundos pensamientos.